enseñanza. Y quiero leer una porción de las Escrituras que se encuentra en el primer libro o carta de Pablo a Timoteo. Invito a aquellos que puedan abrir su Biblia para que me acompañen en esta lectura. Primera de Timoteo capítulo 2. Hoy quiero hablar de un tema que es doctrina, un tema básico en la enseñanza cristiana, en el discipulado cristiano. Y quiero hablar sobre la salvación. Y para eso voy a leer entonces 1 de Timoteo capítulo 2, donde dice, verso 2 o verso 3 en adelante. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Voy a repetirlo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como dije, quiero compartir en el tiempo que Dios me permita este tema que tiene que ver con la salvación. La salvación, por supuesto, de nuestras almas. Y obviamente la salvación es el tema principal o fundamental de nuestras evangelizaciones, de nuestras predicaciones. Si hay alguna razón de ser que tenga la iglesia en la tierra, es la de predicar la salvación. Porque pudiéramos predicar muchas cosas, pudiéramos dedicarnos a enseñar buenos modales, pudiéramos dedicarnos a enseñar a tener amor por la naturaleza, a tener amor por el ser humano, por nuestro prójimo. Temas que son, por supuesto, parte también de la enseñanza cristiana. Tenemos que enseñar sobre el amor, sobre el respeto, sobre los modales y muchos temas que tienen que ver con la vida cotidiana. Pero la principal función u objetivo de la iglesia en la tierra es el predicar la salvación. Y es que precisamente Jesucristo vino a la tierra no para que se llenaran libros sobre su vida, no para que se escribieran sobre sus hechos, sobre su nacimiento, como se hace cada mes de diciembre, o sobre su muerte, como se hace cada llamada Semana Santa, y sobre algunas de las hazañas o hechos que hubo durante su vida. Más que relatar sobre sus hechos, sobre sus historias, la principal función, el principal propósito de Jesús venir a la tierra fue para poder salvar a la humanidad. ¿Salvarla de qué? Bueno, las escrituras mismas nos enseñan por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado pasó a los hombres por cuanto hubo uno quien pecó en nombre o en lugar de todos nosotros, que fue el primer hombre llamado Adán. Y de allí en adelante nuestra naturaleza quedó contaminada por el pecado. Y en ese sentido, para el hombre tener comunión con Dios y relación con Dios y ser salvo, por supuesto, entonces el hombre necesita hacer las paces con Dios. El hombre necesita relacionarse o volver a reintegrarse a esa relación que tenía al principio con Dios. Pero eso no era posible o no se hizo posible por los esfuerzos de la ley. Por eso se hizo necesario el sacrificio de uno perfecto, que ocupara el lugar de toda la humanidad y que ese sacrificio sirviera para redimir al mundo entero de la maldición del pecado. Un sacrificio que fuera perfecto y que además tuviera la capacidad de cubrir a todo el mundo, porque el sacrificio que se realizaba antes, en la antigüedad, en el antiguo pacto,
solo cubría a quien lo ofrecía. Era un sacrificio individual y solamente servía para redimir la falta o el pecado que se cometía en el momento. No servía para cubrir o redimir los pecados futuros, sino el pecado por el cual se estaba ofreciendo el sacrificio. Pero Jesucristo ofreció su vida ocupando el lugar de un cordero, ocupando el lugar de ese sacrificio que se ofrecía para redención de los pecados. Y ese sacrificio fue tan perfecto que cubrió o sirve para cubrir los pecados del pasado, del presente y del futuro. Es decir, se hizo uno solo y para siempre. No era necesario o no es necesario hacer ya más sacrificio. Jesucristo no tiene que venir nuevamente tantas veces sea necesario a morir en la cruz para que nosotros seamos salvos o para que seamos justificados, porque ese fue un sacrificio perfecto. Y entonces ese sacrificio se hizo con ese fin, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, estábamos bajo condenación. ¿Y cuál era la condenación? La condenación era una eterna o una eternidad lejos de Dios, en el Hades, en el infierno, en el lugar de tormento que Dios preparó para Satanás y sus demonios. Ese es el lugar a donde van a parar aquellos quienes no han sido amparados o no han sido cubiertos con el sacrificio de Cristo. Porque bien el sacrificio que Cristo hizo fue por todo el mundo, es indispensable que las personas lo reciban, lo reconozcan, se hagan acreedores de ese sacrificio mediante la fe. Ahora bien, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, del verso 16 en adelante, señala que porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, está hablando de Dios el Padre, que nos entregó a su Hijo Jesucristo, Dios el Hijo, para que todo aquel que en Él crea en Él, crea en Él como Salvador, crea en Él como el Cordero que quitó el pecado del mundo, para que todo aquel que crea en Él o lo reciba en su vida, sea salvo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La palabra perder allí tiene que ver con la condenación, con el estado del hombre lejos de Dios, en una condenación eterna, en un estado de sufrimiento y de juicio eterno, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, es decir, tenga salvación eterna con el Señor. Pero el que no cree, dice las Escrituras, ya ha sido condenado, es decir, está lejos de Dios, está fuera del plan o fuera del beneficio de la salvación. Bien, entonces la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un don de Dios, que Dios la da a todo aquel que quiera recibirla. La salvación es el acto por la cual el hombre, recibiendo a Jesucristo, siendo lavado por la sangre del Cordero, es justificado, es perdonado, es inscrito en el libro de la vida y es salvo. Y es libre de condenación, mejor dicho, y es libre de juicio. El que tiene la salvación está libre de condenación, libre de juicio, libre de maldición, porque la salvación es un combo. No es solamente pasar la eternidad con Dios en los cielos o en la Nueva Jerusalén. La salvación tiene que ver con un conjunto de beneficios, entre los cuales podemos mencionar que en el momento en que Cristo nos redime, en el que aceptamos a Cristo, el poder de la sangre o el poder del sacrificio de Cristo nos liberta de toda maldición. La maldición del pecado, como lo es la enfermedad, como lo es la muerte eterna, como lo es el control y el poder que tenía el pecado sobre nosotros. Entonces, allí comienza la salvación, cuando aceptamos a Jesucristo. Y se consuma o se ejecuta el día en que nos toque, bien sea que seamos llamados a nuestro hogar, a nuestra casa en los cielos,
o que venga Jesucristo por nosotros y nos traslade al reino de los cielos. Eso sería la ejecución, pero la salvación comienza en el instante en el que nosotros creímos, aceptamos y recibimos a Jesucristo como Salvador. Ya allí somos salvos, somos limpiados, somos justificados. He leído acá en Timoteo estos versículos como base principal o como versículo principal de esta enseñanza. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestra salvación, nuestro Salvador. Está hablando acerca de la oración, que es bueno ante Dios que oremos. Pero lo que sigue es lo que quiero resaltar. El cual quiere, es decir, Dios quiere, Dios, en primer lugar es Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Entonces tenemos que dejar bien claro, Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere que todos en este mundo llamado tierra, en sus 1.000 millones o 3.000 millones, o no recuerdo cuántos miles y millones hay en este planeta, se salven. Sin importar la nacionalidad, la raza, la cultura, sin importar la clase social. Dios quiere que todos se salven. Es decir, que si por Dios fuera, si por los recursos de Dios fuera, todos seríamos salvos. Pero la salvación, más allá de que Dios la quiera dar a todo el mundo, no todo el mundo la podrá disfrutar, no todo el mundo la podrá recibir, o no todo el mundo la podrá obtener, por cuanto la salvación es un regalo, la cual hay que aceptar, la cual hay que recibir. Y ello implica una serie de pasos, una serie de condiciones que hay que dar, que hay que ejecutar para ser salvos. Por eso es que no todos son salvos. Diariamente mueren miles de millones de personas a nivel mundial que se pierden, que se van a la eternidad sin Dios. No porque Dios quería que se fueran a la eternidad sin Él y a sufrir en el infierno eterno. Se van y se pierden por la eternidad porque la salvación se les ofreció, pero ellos la rechazaron. Ellos prefirieron vivir sin la salvación porque les parecía mejor como vivían, vivir como vivían, porque vivir sin la salvación implica vivir sin Dios. Y vivir sin Dios implica vivir sin compromiso, vivir sin estándares morales, vivir en condición de desorden, de depravación, de rebeldía, de desobediencia, de control de la carne, del control de las pasiones. Entonces vivir sin Dios para muchos les parece mejor porque aparentemente es más divertido, es más placentero, tiene beneficios, pero beneficios temporales. Por eso la gente no toda se salva, no porque Dios no quiera que se salven, sino porque las personas deciden no salvarse. Pero por lo que hemos leído acá en este sagrado versículo, en esta palabra, Dios quiere que todos se salven. Por parte de Dios, Él facilita el camino. Él coloca las condiciones que sean acorde o que sean fáciles para que las personas puedan acceder a la salvación. Dios no pone ni pondrá tropiezos para que las personas se pierdan. De ninguna manera. Dios pondrá todas las facilidades, todo lo necesario para que alguien pueda ser salvo. El diablo es quien pone los tropiezos. Somos nosotros quienes también nos dejamos usar por el diablo para impedirle a otros que se salven. Nos convertimos en piedra de tropiezo. Nos convertimos en trancas, en trabas para que otros se salven. Pero no es porque Dios así lo haga. Las Escrituras nos dice, Jesús dijo que su yugo y su carga eran ligeras. Venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, yo no les voy a poner a ustedes cargas que no puedan llevar, ni les voy a demandar requisitos que no puedan cumplir o condiciones que no puedan llevar a cabo para que se salven. Eso no lo voy a hacer yo. Y esto lo dijo Jesús a propósito de que precisamente los llamados fariseos, los llamados religiosos de aquel tiempo, los doctores de la ley, los que interpretaban las escrituras y quienes estaban a cargo de llevar la gente común a Dios con el propósito de que se salvaran, porque el propósito de que la ley se enseñara era con el fin de que la gente, al entender la ley, a aplicarla, a vivirla, se salvaran, porque el que no practicara la ley estaba perdido. Porque la perdición no vino a partir de que Cristo vino. La perdición es desde el principio, desde cuando el hombre pecó ahí, de ahí en adelante comenzó a perderse. Sin embargo, con la ley, el hombre que practicara la ley, que cumpliera la ley, que viviera conforme a la ley, ese era salvo, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Jacob, Moisés, los profetas, Samuel, Elías, Isaías, todos ellos fueron salvos, pero porque cumplieron la ley. Los que no cumplieron la ley, como Saúl, por ejemplo, Acá, otro rey, y muchos más, que vivieron en contra de la ley, al morir se perdieron, están en el infierno, están ahora mismo en ese lugar de tormento. Pero cuando Cristo vino, ya la ley dejó de ser el requisito para ser salvo. Ahora el requisito para ser salvo era creer en Jesucristo y vivir, por supuesto, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Pero la voluntad de Cristo fue hacérsela fácil al hombre, porque mediante la ley la tenían muy difícil. Y los fariseos la hicieron aún más difícil, porque si ya con la ley que fue dada por Dios era difícil, más aún lo era con las interpretaciones y dogmas que daban los fariseos. Por eso que Jesús los combatió, llamándolos hipócritas, diciéndoles que ellos ponían cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Jesucristo les hizo ver que de esa manera ellos no estaban sino haciendo que la gente se alejara más de Dios. Por eso en una ocasión les dijo: ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito era un pagano convirtiéndolo a judío, convirtiéndolo a la religión judía y a la ley de Moisés. Pero les enseña, les dice: ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, para ganarse un discípulo, para ganarse un miembro para la iglesia judaica o para el judaísmo. Pero una vez que lo convierten en prosélito, lo hacen 2 veces más hijos del infierno de lo que era. Es decir, que ellos, luego que lo reclutaban con sus enseñanzas, con sus dogmas, con sus mandamientos de hombre, hacían que esa pobre alma se convirtiera en 2 veces más hijo del infierno de lo que era antes. Es decir, lo rescataban, entre comillas, para hacerlo perder, pero ya de manera irremediable. Entonces, ¿qué pasaba allí? Que ellos, ¿qué hacían? Confundían más a la gente, le colocaban trancas, piedras, cargas, mejor dicho, a la gente, para que así las personas vieran muy difícil la salvación. Pero Jesucristo lo facilitó todo a través de la gracia salvadora. Por eso aquí nos enseña Pablo que es voluntad de Dios que todos se salven, pero además añade, valga la redundancia, y que todos vengan al conocimiento de Dios. Es la voluntad de Dios que todos conozcan a Dios. Ahora, ¿pero por qué no pasa eso? Bueno, la dificultad no está de parte de Dios. La dificultad está de parte de los hombres, de parte nuestra. Somos nosotros los que nos las ponemos difícil para alcanzar la salvación. Somos nosotros. Es el diablo, por supuesto, quien también se opone, quien también se levanta en contra de la salvación nuestra
Y no las pone difícil. ¿Cómo no las pone difícil? Bueno, las Escrituras hacen una comparación acerca del camino que lleva a la vida y del camino que lleva a la perdición. ¿Qué dijo Jesús acerca del camino que lleva a la vida eterna? Que era angosto. No difícil, angosto. Pero, ¿en qué sentido es angosto? Es angosto porque son muy pocos los que entran por ella. Porque en el camino angosto que lleva a la salvación, que lleva a la vida, hay negación, hay compromiso, hay entrega, hay que renunciar a muchas cosas. Hay que renunciar a la vida que se traía, a la vida que se practicaba. En cambio, el camino que lleva a la perdición, Jesús dijo que era ancho y espacioso, porque es un camino de placeres, es un camino de deleite, es un camino de inmoralidad. Pero no es porque Dios nos las pone fácil, no es porque Dios nos las pone difícil para salvarnos, es porque el entorno, la condición, el mundo, el diablo nos las ha puesto de esa manera. Pero cuando nosotros creemos en Dios y recibimos a su Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo, quien nos ayuda y nos ayudará a lograr la victoria, ese camino angosto se hace fácil. Se hace ligero, se hace sencillo. Alabanzas a Jesucristo para siempre. Amados hermanos, nosotros tenemos que mantener el mismo enfoque que Jesucristo mantuvo durante sus 3 años de ministerio. Y su enfoque fue predicar su evangelio, predicar su palabra para que las personas se salvaran. Y que luego que sean salvas, las mismas se mantengan salvas. No es voluntad de Dios que la gente venga a sus pies y luego con el tiempo expulsarlas, echarlas, cortarlas. Dios no va a pagar un precio tan alto por un alma, por una vida, para luego sentir placer en que alguien se pierda. Y nosotros tenemos que mantener ese mismo enfoque, predicar su palabra para que las personas se salvan y luego orar y pedirle a Dios y trabajar también para que esas almas se mantengan, no se pierdan. Porque lo he dicho en unas ocasiones y hoy lo voy a repetir, salvar un alma cuesta. Traer una vida a los pies de Cristo no es fácil. Porque cuando una persona está sin Cristo, las tiene el diablo pero prisioneras, las tiene encadenadas. Y arrebatarle al diablo esa alma, esa vida, a veces requiere mucho sacrificio, mucho trabajo, requiere oración, requiere dedicación, perseverancia. Y una vez que uno sabe que un alma que uno se ganó para Cristo, efectivamente se entregó al Señor, uno se alegra, uno tiene una felicidad muy grande en el corazón, porque sabe uno que esa alma estaba perdida y ahora es salva. Y en la Biblia se enseña, en la Biblia hay un versículo, no lo tengo aquí, pero eso está en la Biblia, que allá en los cielos hay gozo, que allá en los cielos hay alegría, porque hay un alma que se está salvando. Entonces, si eso es así, lo contrario también se puede producir. Cuando un alma se va de la iglesia o se va del Señor, entonces en los cielos hay tristeza, hay dolor, como efectivamente también lo hay entre nosotros. Cuando vemos a una vida, a un miembro de nuestras iglesias, de nuestros cultos, que ya no se congrega, que ya no busca al Señor, que ya se descarrió, eso produce tristeza para nosotros y mucho más para Dios. Entonces, no debemos nosotros facilitarle a las personas que se vayan. Por el contrario, hay que empujarlas. Jesucristo dijo que había que forzarlos a entrar, que había que meterlos a la fuerza, porque Dios quiere que aunque sea a la fuerza entren, que aunque sea a empujones, pero debemos procurar que las almas se salven. Entonces, en ese sentido, no podemos estar poniéndole tropiezos, barreras, dogmas, mandamientos de hombre
a los creyentes para que no se salven o para que su caminar en el Señor se vea dificultado, se vea estropeado. Tenemos que más bien ayudarlos a caminar en este bendito camino. A Dios sea toda la gloria. Porque es voluntad de Dios que todos sean salvos. En las epístolas de Pedro, el mismo apóstol Pedro, hablando acerca de la venida de Jesucristo, él dijo que no es que el Señor retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Imagínese usted que por causa de que Dios espera que las personas decidan arrepentirse, es por esa razón, es por la cual Él no ha dado la orden de que suene la trompeta. Porque Dios quiere que se salve la mayor cantidad de personas posible. Mientras que el diablo quiere lo contrario, Dios sí espera que se salven la mayoría de las personas. Y nosotros tenemos que anhelar lo mismo, desear que las personas se salven. Y en ese sentido, pedirle a Dios que pero ninguno de nuestros hermanos se aparte de su camino. No podemos sentir alegría o satisfacción. Sería algo que nos desacreditaría como verdaderos cristianos. Sentir alegría o satisfacción por alguien que se aleja del Señor. Ahora bien, acá hay un caso que yo quería mencionar como un ejemplo que sería la excepción a lo que estoy hablando. Y es el versículo 19 del capítulo 1. 19 del capítulo 1 de 1 Timoteo. 19 y 20. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguna. Ya les voy a dar la traducción de este trabalengua. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, dijo Pablo. El mismo que está diciendo que Dios quiere que todos se salven, por acá dice y menciona a dos personas muy específicamente. Himeneo y Alejandro. Dos, en tantos los menciona a ellos dos. A quienes entregué a Satanás para que para que aprendan a no blasfemar. Bueno, el apóstol Pablo hace esta pequeña excepción. Él señala de que hay algunos que se han extraviado de la fe o que han naufragado en la fe. Esto es lo que quiere decir este trabalengua. Que hay quienes han naufragado en la fe, es decir, se han desviado, se han perdido, se han confundido. Vuelvo y repito, no porque Dios haya querido eso, sino porque, por un lado, el diablo los atacó duramente, los sedujo, les colocó trampas, y por otro lado, ellos, por su dureza de corazón, por su rebeldía, por su soberbia, por su arrogancia, fueron arrastrados. Se dejaron engañar por el enemigo. Porque Dios no nos ha hecho tontos. Dios no nos ha hecho idiotas para que el diablo nos venga a engañar tan fácilmente. Si nos engaña es porque hay responsabilidad en nosotros, no en Dios. Entonces dice que hay dos en específico que él menciona. Alejandro o Himeneo. Himeneo y Alejandro. Pablo dice que él los entregó a Satanás. Dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí entonces encontramos que estos dos personajes eran sumamente tremendos. Creyentes con conocimiento de Dios, con experiencias en el Señor, con la suficiente trayectoria en el Evangelio para que ellos sean más bien de bendición, de edificación, no de tropiezo. Sin embargo, con todo y eso, ellos aquí se dejaron entrampar por el diablo y se convirtieron en piedras de tropiezo. Se convirtieron en unos blasfemos. No dice mucho la Biblia sobre ellos, no se sabe con seguridad qué fue lo que hicieron, pero
eran dos sujetos sumamente peligrosos, sumamente dañinos espiritualmente hablando. Y en este caso sí hay una excepción. Pablo dice que los entregó a Satanás. Pudiéramos darle muchas interpretaciones a este versículo, pero pudiéramos resumir diciendo que el diablo, que Pablo dijo, bueno, que el diablo haga con ellos lo que quiera, que el juicio venga sobre ellos, porque ellos ya no tienen remedio. No dice no sabemos más nada de ellos. Pudieron haberse arrepentido, pudieron haberse humillado y pudieron haber rectificado, porque siempre hay oportunidad, siempre habrá oportunidad para el arrepentimiento y para la rectificación, porque ya lo he dicho, no hay pecado imperdonable, solo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que si en este caso ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, por supuesto, no hubo perdón y están ahora mismo perdidos en el infierno. Pero si ese no fue el caso, ellos pudieron haberse arrepentido, pero no lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero aquí se menciona que ellos fueron entregados a Satanás por cuanto se convirtieron en blasfemos, es decir, personas que ya parecían no tener remedio. No era imposible, pero parecía no tener remedio. Entonces hay una excepción. No que Dios quería que se perdieran, es que ellos con su conducta, con su comportamiento, con su arrogancia, con su rebeldía insistente, constantemente, ellos llegaron a ser ya unos tropiezos. Y la palabra del Señor nos habla acerca de que Dios tiene el hacha en la mano o la espada, y que Él en su abundante gracia no quiere que nadie se pierda, pero cuando ve que alguien no da frutos e inutiliza el lugar donde está colocado para que otros no den frutos, sino que más bien sirve de tropiezos a otros, entonces allí sí Dios tiene que actuar de otra manera. Allí sí Dios corta, allí sí Dios pasa factura, allí sí Dios le cobra a esos que están siendo de tropiezo para que otros se salven, les cobra bien caro. Porque Dios, por la misma razón de que no quiere que nadie se pierda, tiene que cortar a alguien a veces, para que ese no sea de tropiezo a otros que quieren ser salvos. Dios no quería que se perdieran los fariseos. Dios no quería que se perdieran los doctores de la ley. Ellos eran almas igual que los publicanos. Ellos eran vidas que necesitaban salvación igual que los borrachos, que los asaltantes. Ellos necesitaban a Cristo igual que todos los demás. Como María Magdalena, que era prostituta. Como Mateo, que era cobrador de impuestos. Como Zaqueo también. Todos ellos necesitaban igualmente la salvación. Pero ¿qué pasó? Porque Jesús a ellos no les habló de la misma manera. Porque estos, aunque necesitaban la salvación, no lo querían reconocer. No querían admitir que necesitaban la salvación. Pero no solo no querían admitirlo, sino que además de no admitirlo, servían de tropiezo para que otros no lo fueran. Y ahí es donde estaba el asunto. Eran tropiezos. Y eso es lo que Dios, y eso es cuando Dios interviene, cuando sucede eso. Cuando en un lugar hay una vida, hay un creyente, entre comillas, que tiene años asistiendo a una iglesia y que pudiera inclusive tener hasta liderazgo dentro de ella, pero que sus acciones, sus comportamientos, sus frutos o sus obras, más que beneficiar al crecimiento de la grey del Señor, más que beneficiar al crecimiento espiritual y numérico de la iglesia, sirve para que la iglesia se mantenga siempre estancada, se mantenga siempre estéril y haya siempre en ella divisiones, tropiezos, haya en ella siempre estancamiento espiritual. Cuando alguien en esa iglesia o en alguna iglesia tiene esa actitud o tiene ese propósito, el Señor saca el hacha. Aunque Dios quisiera que se salvara,
pero más quiere que se salven los demás, porque si Él no quiere salvarse, pero tampoco quiere que otros se salven, Dios tiene que cortarlo, sacarlo, para que otros se salven. Allí es cuando Dios interviene. Cuando en la Biblia encontramos el caso de Ananías y Zafira, que en el libro de los Hechos se narra que ellos perecieron. Eso fue el inicio de la iglesia primitiva. Y perecieron perdidos, condenados, porque no hubo un momento para el arrepentimiento. Pedro les preguntó, tanto al uno como a la otra, tanto al hombre como a las mujeres. Y les hizo la pregunta para que ellos admitieran allí que habían mentido, que habían actuado de mala fe. Pero ellos no reconocieron que actuaron de mala fe. De manera que entonces en el instante ellos perecieron. Primero uno y después el otro. Pero yo pregunto, ¿será que fueron los únicos que mintieron en aquel tiempo? ¿Serán los únicos que fallaron? Porque en el Evangelio no hay perfectos. Todos fallamos, todos cometemos errores. Todos hemos cometido pecados. Inclusive han habido personas que quizás han cometido pecados peores que lo que cometieron Ananías y Zafira. ¿Pero por qué ellos perecieron? Bueno, en ese momento la iglesia estaba floreciendo, estaba iniciándose. Y el comportamiento de ellos no iba a ayudar al crecimiento y el desarrollo de la iglesia, sino por el contrario, iba a servir para que la iglesia se pasmara, se estancara. Por lo que Dios, cortándolos a ellos, hizo lo mismo que hace un agricultor cuando está podando un árbol o limpiando un jardín, facilitándole a las otras plantas su crecimiento y su desarrollo, quitando la maleza, quitando lo que va a impedir que otras plantas puedan crecer. Eso es lo que hace Dios cuando corta a alguien de una iglesia o de un lugar. Lo hace con el fin de que otros puedan desarrollarse, puedan crecer, para que su obra avance. No es porque Dios tenga mala intención o la haya agarrado de manera puntual contra alguien. No, hermano, Dios no la agarra contra nadie. Cuando Dios actúa es porque hay razones justificadas, hay razones de sobra para Él actuar. Y lo hace para que su obra, su evangelio y las almas sigan avanzando, se sigan salvando. A Dios doy toda la gloria. Entonces, Dios quiere que todos seamos salvos. Y en ese sentido, Él tratará, buscará, pondrá todos los recursos, todos los medios a nuestro alcance para que nos salvemos. Si alguien nos las quiere poner difícil, si alguien quiere hacernos ver que salvarnos es muy difícil, y más aún cuando comienzan a enseñar, a imponer lo que no está en la Biblia, sino lo que está en su mente, lo que ha interpretado con su mente finita, con su mente humana, entonces esa persona pudiera estar ocupando el lugar de un fariseo o de un escriba o doctor de la ley. Y ay de aquel que le pone tropiezo a uno de mis pequeños, dijo el Señor. Dios quiere que nos salvemos, por supuesto. Para la salvación se requiere unos pasos importantes. Número 1, creer en Jesucristo. Número 2, confesar nuestro pecado. Número 3, apartarnos de Él. Y por supuesto, luego de allí en adelante, vivir agarrados de Dios, vivir en santidad. Y si le fallamos, pedirle perdón y continuar viviendo en santidad. Y así seremos salvos o mantendremos la salvación, porque la salvación no la recibimos cuando Cristo venga o cuando nos morimos, la salvación la recibimos cuando recibimos a Cristo, valga la redundancia. Y la salvación no se perderá, porque la salvación se pierde. La Biblia dice que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Pero si no queremos que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida, también dice el Apocalipsis que debemos vencer, que debemos perseverar, porque así como nos escribieron el nombre, también nos lo pueden borrar, porque el lápiz o el bolígrafo o el esfero que escribió ese nombre allá en los cielos
tiene tinta, pero también tiene borrador. Amados hermanos, Dios me les bendiga. Mantengámonos firmes, fieles y hacia adelante en el Señor. Bendito sea Jesucristo. Te doy gracias, Padre.